En algún punto de una selva del oriente de Antioquia, en Colombia, hay un árbol de 12 metros de altura, con el tronco marrón y las hojas gruesas, que durante años cargó con un título que ningún ser vivo debería tener que cargar. Era, literalmente, el último de su especie conocido en todo el planeta. Un solo árbol. No 75, no 12, no 2. 1. Ni siquiera los científicos que lo estudiaban sabían con certeza si en algún rincón cercano de la selva existían plántulas jóvenes esperando a ser descubiertas, o si ese árbol solitario era, en el sentido más literal posible, el final absoluto de un linaje evolutivo que había sobrevivido durante quién sabe cuántos miles de años hasta llegar a ese único ejemplar. Y cuando un grupo de botánicos confirmó ese dato con toda la seriedad científica posible, la conclusión lógica hubiera sido escribir un obituario silencioso y pasar a la siguiente especie de la lista, como se suele hacer con tantas otras plantas que la ciencia apenas llega a documentar antes de perderlas para siempre. Pero no fue eso lo que pasó. Lo que encontraron después, cuando decidieron no rendirse ante ese número aterrador y siguieron buscando con la paciencia de quien no acepta un final sin pelear un poco más, es una de las historias más insólitas que me tocó investigar para este canal, y hoy se las voy a contar completa, con final incluido, porque este final todavía nadie se lo esperaba, ni siquiera los propios científicos que llevaban años buscando entre esa vegetación densa del oriente antioqueño. Bienvenidos de nuevo a este espacio donde recorremos las historias más increíbles de la naturaleza latinoamericana, esas que la mayoría de la gente jamás se entera que están pasando a la vuelta de la esquina, literalmente en su propio continente. Y la de hoy, sinceramente, es de las que más me costó creer cuando empecé a leer los informes científicos, porque estamos hablando de algo que suena directamente sacado de una película. Una especie entera de árbol reducida, en el registro oficial de la ciencia, a un único sobreviviente conocido. Vamos a desarmar esta historia paso a paso, porque tiene giros que ni el mejor guionista de Hollywood se hubiera animado a inventar. El protagonista de esta historia se llama Matithia serpicostata, aunque en la región donde fue encontrado, algunos pobladores lo conocen con un nombre bastante más simpático, zapote de monte. Pertenece a la familia Malvaceae, la misma familia botánica a la que pertenecen plantas tan distintas entre sí como el algodón, el hibisco y hasta el cacao, lo cual da una idea de lo diversa que puede llegar a ser una sola familia de plantas cuando la evolución tiene millones de años para experimentar. Este árbol en particular fue descrito formalmente por el investigador José Luis Fernández Alonso, del Real Jardín Botánico en Madrid, en un trabajo de revisión del género Matithia, que terminó revelando algo que nadie esperaba. Una especie completamente nueva para la ciencia, escondida en un rincón muy específico de Colombia. Y ese rincón tiene un nombre que van a escuchar varias veces a lo largo de este video, porque es literalmente el epicentro de esta historia, la cuenca del río. Claro, en el suroriente del departamento de Antioquia, repartida entre los municipios de Puerto Triunfo, San Luis, San Francisco y Sonsón. Lo que hace tan especial a esta zona no es solamente la biodiversidad que alberga, sino el tipo de terreno sobre el que se asienta. Un ecosistema kárstico, es decir, un paisaje formado principalmente por roca caliza que el agua fue disolviendo y esculpiendo durante milenios, dejando cuevas, cañones y formaciones rocosas realmente poco comunes a nivel mundial, del tipo de paisaje que uno esperaría ver en un documental sobre alguna cordillera remota de Europa del Este, y sin embargo está ahí, en pleno territorio colombiano, a pocas horas de Medellín. Colombia tiene el privilegio de contar con este tipo de ecosistema tan particular en su territorio. Y como suele pasar en ambientes geológicos tan específicos y aislados del resto del paisaje circundante, ahí evolucionaron especies que no existen en ningún otro lugar del planeta, adaptadas exclusivamente a esas condiciones de suelo rocoso, humedad y sombra tan particulares que ofrece un cañón kárstico. Ahora, para entender la magnitud de lo que estamos hablando, hay que poner un dato sobre la mesa, que a mí personalmente me sorprendió cuando lo leí por primera vez. Colombia es el segundo país con más especies de plantas registradas en todo el mundo, solamente por detrás de Brasil, con casi 27.000 especies nativas catalogadas hasta el momento. De esas, aproximadamente el 24% son endémicas, es decir, que no se encuentran en ningún otro país del planeta bajo ninguna circunstancia, lo que significa que estamos hablando de más de 6.000 especies de plantas que existen únicamente dentro de las fronteras colombianas, ni un metro más allá. Con ese nivel de biodiversidad, prácticamente incomparable a nivel mundial, es inevitable que sigan apareciendo sorpresas, tanto especies completamente nuevas para la ciencia que nadie había descrito antes, como especies que ya se conocían de nombre pero de las que absolutamente nadie tenía ni idea de qué tan crítico era su estado real de conservación hasta que alguien se tomó el trabajo de ir a contarlas una por una.
Y eso es exactamente lo que pasó en 2023, cuando el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, junto con la Fundación Franklinia, lanzó una iniciativa con un objetivo muy concreto: ubicar y evaluar el estado real de 8 especies de árboles endémicos de esta zona de Antioquia, que habían sido identificadas años antes por el reconocido botánico colombiano Álvaro Cogollo, pero de las que nunca se había hecho un relevamiento a fondo, con participación directa de la comunidad local que vive y trabaja la tierra alrededor de esos mismos bosques todos los días. El equipo, coordinado por el investigador Jorge Bedoya y con la especialista en semillas y propagación Carolina Castellanos como parte central del proyecto, se propuso hacer algo que suena simple en el papel, pero que en la práctica implica meses enteros de trabajo, de campo agotador, bajo el calor y la humedad típicas de estas selvas antioqueñas. Recorrer el terreno, localidad por localidad, contando literalmente árbol por árbol, para saber con certeza cuántos individuos de cada especie quedaban con vida en toda la región. Un trabajo de una paciencia casi artesanal que pocas personas fuera del ámbito científico llegan a apreciar en su justa dimensión. Cuando la investigación avanzó lo suficiente como para empezar a sacar conclusiones, el panorama que encontró el equipo fue, en sus propias palabras, desalentador. De las 8 especies estudiadas, 3 se encontraban en un estado de vulnerabilidad extrema. Del Rhodostemonodaphnea antioquensis, solamente lograron ubicar 2 individuos adultos. Del Melicoccus antioquensis, 12 individuos en total, la mayoría todavía juveniles. Pero la que se llevó el primer puesto en el ranking de especies más al borde del abismo fue, sin ninguna duda, la Matithia serpicostata. El equipo solamente logró encontrar un único individuo adulto en toda la zona de estudio, y ni siquiera tenían certeza de si existían plántulas o ejemplares jóvenes en algún lugar cercano que todavía no hubieran sido detectados. Un árbol de 12 metros, con su tronco marrón y sus hojas gruesas, sosteniendo sobre sus propias ramas la totalidad conocida de una especie entera. Fue catalogado de inmediato en la categoría más grave de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: peligro crítico. Deténganse un segundo a imaginar la escena, porque a mí me parece de una carga simbólica enorme. En algún punto de esa selva de Antioquia hay un árbol que lleva 12 metros de altura y probablemente décadas de vida, completamente solo, sin ningún otro individuo de su misma especie cerca para polinizar sus flores de forma natural, sin la compañía genética que cualquier especie necesita para sobrevivir a largo plazo y mantener la diversidad suficiente como para resistir enfermedades, plagas o simples cambios ambientales. Es, literalmente, el equivalente vegetal a ser el último hablante vivo de un idioma que nadie más en el mundo entiende, condenado a que cada palabra que pronuncia se pierda en el aire sin que nadie pueda responderle en su propia lengua. Y sin embargo, como vamos a ver en un momento, ese árbol solitario resultó no estar tan solo como todos temían. ¿Y cómo llegó esta especie a una situación tan extrema? Las causas, lamentablemente, son las mismas que venimos viendo una y otra vez en esta serie de historias sobre árboles amenazados en Latinoamérica, casi como si fuera un patrón que se repite con una precisión incómoda de un país a otro. Deforestación sostenida durante décadas, sobreexplotación de la madera de distintas especies del bosque para construcción y uso doméstico, y la destrucción y degradación constante del hábitat, producto de la expansión de la frontera agropecuaria. Es decir, tierra que antes era selva cerrada y que hoy se convirtió en potrero para ganado o en cultivo de subsistencia para las familias de la zona. La cuenca del río. Claro, a pesar de su valor geológico y biológico verdaderamente excepcional, y a pesar de ser reconocida por su belleza paisajística, no escapó a esas mismas presiones económicas y sociales que están comiéndose selva en prácticamente todo el continente, 1 kilómetro cuadrado a la vez, sin que la mayoría de la gente que vive lejos de esas zonas se entere de lo que se está perdiendo en el proceso. Ahora bien, acá es donde la historia podría haber terminado de forma bastante triste, con un informe científico más confirmando la extinción inminente de una especie que la humanidad apenas llegó a conocer antes de perderla. Pero el equipo del Instituto Humboldt no se conformó con ese hallazgo desalentador como punto final. En lugar de simplemente documentar la tragedia y pasar a la siguiente especie de la lista, decidieron poner en marcha un monitoreo sostenido y a largo plazo, revisando la zona de forma sistemática mes tras mes, registrando cada floración, cada fruto, cada indicio de vida reproductiva en las especies amenazadas de toda la cuenca, incluyendo, por supuesto, a nuestro solitario protagonista. Y ahí, entre enero de 2022 y marzo de 2024, en el marco de ese mismo proyecto financiado por la Fundación Franklinia, pasó algo que le da sentido completo al título de este video. Durante ese periodo de monitoreo continuo, con visitas periódicas al terreno mes tras mes, sin importar el clima ni las dificultades logísticas de moverse por una zona tan accidentada, el equipo no solamente confirmó la existencia de un segundo individuo adulto de Matithia serpicostata que no había sido detectado en el relevamiento inicial, duplicando de la noche a la mañana el número total de adultos conocidos de la especie en todo el planeta, algo que en cualquier otro contexto sonaría como una cifra insignificante,
pero que acá representaba, ni más ni menos, que el 100% de crecimiento poblacional posible. También registraron nada menos que 5 individuos juveniles de lo que los propios investigadores catalogaron, con la cautela científica correspondiente que exige cualquier publicación seria, como Matisia ceefa, Serpicostata, es decir, ejemplares que muy probablemente pertenecen a la misma especie, pendientes de una confirmación taxonómica definitiva mediante análisis más detallados, pero que representan la primera evidencia real y tangible de que esta especie todavía tiene, o al menos tuvo recientemente, capacidad de reproducirse de forma natural en su hábitat, sin ninguna intervención humana de por medio. Piensen en la diferencia entre estos dos números. Pasar de un único árbol adulto, completamente solo, sin ninguna esperanza aparente de reproducción, a un panorama con 2 adultos confirmados y 5 juveniles probables de la misma especie. No es que de repente la especie esté a salvo, ni mucho menos, sigue estando en una situación crítica que exige atención urgente y sostenida. Pero la diferencia entre pensar que estás documentando el final absoluto de un linaje evolutivo entero y descubrir que en realidad existe, aunque sea de forma mínima y frágil, una posibilidad real de continuidad generacional, es exactamente el tipo de giro que le da sentido a seguir invirtiendo años de trabajo de campo en un proyecto que, en el papel, parecía una causa prácticamente perdida desde el primer día. Y esto nos lleva a algo que quiero remarcar, porque creo que es el corazón real de esta historia. El motivo por el que aparecieron ese segundo adulto y esos 5 juveniles no fue ninguna intervención mágica ni ningún milagro de la naturaleza. Fue, simplemente, seguir buscando con método y con paciencia, en lugar de conformarse con el primer relevamiento, por más profesional y riguroso que hubiera sido ese primer conteo. La ciencia, muchas veces, no se trata de encontrar la respuesta definitiva en el primer intento, sino de tener la constancia de volver una y otra vez al mismo lugar, temporada tras temporada, hasta que el propio bosque termine revelando lo que realmente tiene escondido entre su vegetación. Este patrón, para que lo tengan presente, no es exclusivo de este árbol colombiano, y de hecho ya lo vimos repetirse en otra historia de este mismo canal. Es prácticamente el mismo giro que vimos en la historia de la sangre de doncella en Cuba, donde un relevamiento inicial desesperanzador de apenas 3 ejemplares terminó, con una búsqueda más amplia realizada por otro equipo en otras localidades cercanas, revelando cientos de individuos adicionales repartidos en zonas que nadie había documentado con el mismo nivel de detalle hasta ese momento. Da la sensación de que, cada vez más, la conservación de árboles amenazados en Latinoamérica está aprendiendo la misma lección fundamental, casi como si fuera un manual no escrito que se repite historia tras historia. El primer número que aparece en un informe casi nunca es la palabra final sobre el destino real de una especie, sino apenas el primer capítulo de una historia que todavía está siendo escrita, temporada de monitoreo tras temporada de monitoreo, con cada nueva visita al terreno pudiendo cambiar por completo el panorama que se tenía hasta ese momento. Ahora bien, no quiero que se vayan de este video pensando que la Matisia serpicostata ya está fuera de peligro, porque sería mentirles y le haría un flaco favor a la seriedad de esta historia. Sigue estando catalogada en peligro crítico, sigue existiendo en un número de individuos que se puede contar literalmente con los dedos de las 2 manos, y las amenazas que la pusieron en esta situación, en primer lugar, la deforestación y la expansión ganadera, siguen absolutamente activas en la cuenca del río. Claro, sin que exista todavía ninguna garantía de que esos 7 individuos conocidos, entre adultos y probables juveniles, vayan a sobrevivir lo suficiente como para reproducirse y consolidar una población genéticamente viable a largo plazo. Pero lo que sí cambió, y de forma radical, es la certeza con la que se puede hablar del futuro de esta especie. Ya no estamos hablando de un único árbol condenado a una soledad reproductiva sin salida. Estamos hablando de una población pequeña, frágil, pero real, con al menos algo de evidencia de renovación generacional, y con un equipo de científicos y comunidades locales trabajando activamente para protegerla antes de que sea demasiado tarde. Cuando uno piensa en descubrimientos científicos importantes, generalmente se imagina expediciones a selvas completamente inexploradas, en los rincones más remotos e inaccesibles del planeta, con equipos de investigadores abriéndose paso a machete por lugares donde ningún ser humano puso un pie antes. Pero esta historia pasó en Colombia, en una zona con nombre propio, con municipios identificados en cualquier mapa, con caminos de acceso y comunidades viviendo alrededor desde hace generaciones enteras, criando, ganado y cultivando la tierra a metros de donde este árbol crecía en absoluto silencio. Y aún así, hizo falta un proyecto específico, con financiamiento internacional gestionado durante años y un equipo de especialistas dedicados exclusivamente a esta tarea, para simplemente confirmar cuántos ejemplares de una especie entera seguían con vida en ese momento. Eso debería decirnos algo importante sobre cuánto todavía nos queda por descubrir, y sobre todo, por proteger, en nuestro propio patio trasero latinoamericano, en lugares que muchos de nosotros probablemente hemos pasado por al lado sin sospechar jamás lo que se escondía entre esos árboles. Suscríbete al canal y dale me gusta, nos vemos en el próximo video.